Muy buenas a todas las personitas que se están pasando por este vídeo. Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que estoy genial. Quitando el hecho de que estoy echando mucho de menos el sol. Estoy en Alemania hasta el lunes y la verdad es que me han tocado días nublados y echo muchísimo de menos el sol, pero por lo demás realmente estoy bien, lo estoy disfrutando igualmente. Y bueno, quiero hablar hoy sobre un tema que hace mucho tiempo que quería hablar, pero no me había surgido hasta ahora, ¿no? Entonces, voy a hablar del tema de despertar espiritual, despertar de la conciencia o cuando surgen pues esos cambios súper importantes de manera interna, cuando nos conocemos o hay un cambio radical en algo y resulta que esos cambios y esas tomas de conciencia, o en este caso que lo voy a enfocar más en lo espiritual, en los despertares, en el despertar espiritual tiende a venir acompañado de una época difícil, de un parón radical, de cosas que realmente lo pasamos mal, ¿no? Entonces, en mi caso surgió hace un año aproximadamente, fue en abril, mayo de 2024, donde tuve un parón muy grande por lesión, o sea, me lesioné, de repente tuve como un dolor muy fuerte en la lumbar, por lo tanto no podía entrenar, no podía trabajar, o sea, pasé de un estilo de vida súper activo y de sentirme súper bien conmigo misma a un estilo de vida de parón, literalmente de parón. Y además me había surgido que estaba en Alemania porque quería trabajar, o sea, estaba en este mismo lugar, que tengo familia y demás, y quería trabajar aquí, pero tenía como una sensación de que tenía que volver a la isla, ¿no? Antes de lesionarme. Y nada más tocar la isla resultaba que mi abuela tenía ciertos dolores que al final eran tumores y que un poquito después, 2 meses después o 3 meses después, falleciera y yo estuviera pues con ella esa época, bueno, esos últimos momentos donde ella tenía pues todo ese proceso de lo que conlleva pues los tumores y demás, ¿no? Entonces me vi en una situación donde no podía salir de mi casa, donde estaba con una persona, bueno, convivía con una persona que estaba muy enferma y que me importaba mucho y que además yo estaba entrando en ese cambio radical de que no sabía cómo sacarle provecho a mi vida porque no me sentía bien en salud, y cuando yo empecé a sentirme mal en base a la salud, pues mentalmente también me empezó a afectar. Entonces empezó a salir la sombra por todos lados, o sea, inseguridades, tristeza, depresión, bipolaridad, en sentido de que a veces tenía muchísima fe y ganas de volver a mí, o sea, de volver a la rutina y a las cosas, y sabía que las cosas iban a ir a mejor, porque al final yo sí me había dado cuenta en estas últimas, o sea, en los meses antes, del potencial que yo tenía, o sea, sí me estaba gustando mucho pues todo lo que hacía, entonces yo sabía que mi situación era circunstancial y que iba a mejorar. Entonces tenía una mezcla entre fe e ilusión, pero también de desesperación porque no sabía en qué momento yo iba a poder retomar mi vida. Entonces muchas veces había tratado de trabajar, después pues, me volvía el dolor de espalda, no podía, tenía que parar, y todo eso empezó a afectar mi confianza. El hecho de tratar de iniciar cosas y no poder realizarlas me quitaba confianza, o sea, hubo como una crisis de identidad, de qué hago, de quién soy, de estoy fallando, y mucha exigencia hacia las cosas que no salían como yo quería, o sea, era constante culpabilidad, constante desesperación, no el 100%, también hubo esa parte de fe y de provecho que le saqué, pero bueno, básicamente tiende a ser que es una época donde uno lo pasa bastante mal y se siente bastante perdido. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un antes y después, en el momento en el que mi abuela falleció, porque cuando ella falleció yo no sentí su muerte, o sea, es decir, no sentía tristeza. Entonces yo me preocupé y me sentía mal porque decía, oye, ¿cómo es que yo no puedo sentir tristeza? ¿O porque yo no me siento preocupada? Porque yo no, porque veía a los demás pasándolo muy mal, sufriendo, y a mí me dolía verla con dolor, verla en ese proceso, porque siempre había sido una persona muy feliz y activa, pero no era como esa tristeza interna de pena, no había pena. Y a día de hoy entiendo que no había pena porque realmente yo no sentía que ella estaba triste por fallecer. De hecho, siento que en su interior ya no le veía ilusión en la vida. Siento que en cierta manera
allá, o sea, en el otro lado, vamos a decirlo de una manera, estaba su mejor amiga, estaba su madre, estaba su marido, o sea, había muchas personas que ella apreciaba muchísimo. Y no es que no nos apreciara a nosotros, pero sí es verdad que en cierta manera ahí habían personas que ella quiere mucho y que echaba de menos y que su día a día pues se había convertido en una rutina que ella no terminaba de disfrutarlo, ¿no? Eso me comentaba ella. Entonces yo sentía que en cierta manera, no es que quisiera ella morir, evidentemente, pero que tampoco estaba mal por eso. O sea, realmente como que iba a estar bien, que ella estaba satisfecha con su vida, con quién fue, con muchísimas cosas. O sea, era como, siento en otras palabras, que lo que yo sentía era la paz que ella sentía. Y literalmente surgió de manera que ella falleció en casa el mismo día en el que todos nos habíamos despedido. Es decir, mi madre dijo, oye, vamos a coger y vamos a despedirnos todos, vamos a decirle que puede pasar al otro lado tranquilamente y que así se quede tranquila su espíritu en cierta manera, ¿no? Y literalmente eso fue lo que hicimos, cogimos uno a uno, nos despedimos y cuando se despidió la última persona fue que falleció en casa con toda su familia al lado y fue brutal, o sea, fue una cosa que al momento de verdad, la última persona que se despidió y falleció. Entonces yo lo interpreté como, ok, lo único que a ella le agarraba el hecho de quedarse aquí en el mundo era su apego hacia su familia y como esa intranquilidad de sentir que lo íbamos a pasar mal. Y ya cuando todos le dimos el ok, partió. O sea, fue algo súper increíble. Y lo curioso fue que poco después me di cuenta que hará 1 o 2 años que yo empecé a sentir que, que algo iba a suceder. O sea, como que se me cruzaba el fallecimiento de mi abuela por la mente, pero evidentemente no lo decía en alto ni le hacía caso porque yo pasaba, pero se me había pasado por la mente. De repente como que sentí la necesidad de sacar más fotos juntos, más vídeos juntos, o sea, esto de forma inconsciente. Y cuando estuve al final en Alemania también poco después, o sea, poco antes de que ella falleciera, yo sentí un llamado de tener que volver a la isla. Yo no entendía, lo tengo grabado. Yo decía, es que no entiendo por qué siento esta necesidad de volver a casa, pero es que lo siento cuando yo en verdad no quiero. Entonces yo no entendía, pero yo volví a casa. Y el mismo día que yo llegué fue que mi abuela tenía esos dolores. O sea, yo ya empecé a sentir que en cierta manera estaba conectada con ella. Bueno, en ese momento evidentemente no lo sabía, a día de hoy sí, y yo lo estaba sintiendo. Entonces cuando yo sentí su muerte, la sentí en paz, la sentí bien, y no es que quisiera que muriera o lo que sea, no, es que simplemente no sentía esa pérdida. Entonces, claro, yo me sentí culpable por sentirme así, porque no era consciente de todo esto. Y a raíz de eso empecé a investigar sobre la muerte. Bueno, me apareció un vídeo de Raquel Sáez, que es una medium en YouTube, y en base a eso empecé a investigar sobre la muerte, sobre qué pasa cuando morimos, qué pasa antes de nacer, sobre la misión del alma, sobre el karma, sobre un montón de cosas. Empecé a investigar sobre epigenética, sobre conceptos del Espíritu Santo, de Nacho Sala, del curso de milagros, de Enrique Corbera. O sea, empecé a investigar muchísimo más a nivel interno, ¿vale? Entonces ahí empecé a tomar muchísima conciencia sobre lo que es realmente el mundo espiritual, lo que somos nosotros aquí en el mundo. O sea, fue una apertura increíble, y ahí te das cuenta que eres responsable de absolutamente todo y que has elegido absolutamente todo antes de nacer y que estás aquí plenamente para tu evolución, que todos son herramientas y figuras perfectas para lo que tú realmente quieres desarrollar, para lo que tú quieres ser. Entonces eres mucho más que un ser humano, eres energía, eres conciencia. O sea, la conexión que nosotros podemos llegar a tener con otros seres, y nuestra función que tenemos aquí en el mundo es mucho más allá de lo que nosotros pensamos, principalmente, o de lo que uno ha aprendido, ¿no? Entonces yo pienso genuinamente que tú vas sintiendo cuando, bueno, o que todo el mundo en cierta manera llega a sentir que hay algo más de lo que sabemos. Entonces si tú tienes en tu mente ya una idea de que hay algo más, pues aunque no creas en algo más, ya hay una imagen de algo más en tu mente, pues es por algo. O sea, pienso que todo es por algo. Lo que está en tu mente no es casualidad.
lo que te da curiosidad no es casualidad, a lo que sientes un llamado no es casualidad, tu pasión no es una casualidad, en tu oficio no es una casualidad, tu pareja, nada es una casualidad, es todo perfecto para el plan de tu alma. Entonces me dio muchísima conciencia. Todo el canal de Raquel Sáez fue para mí un wow, un despertar a nivel de conciencia de lo que somos y qué podemos hacer, ¿no? Bueno, o por qué nos pasa todo lo que nos pasa realmente, porque claro, yo empecé a decir, por qué pienso de cierta manera? ¿Por qué soy de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta manera? Y yo decía, pues es genética, pues es lo que he aprendido, pues es, yo qué sé, como que culpaba en cierta manera a mis padres, ¿no? Diciendo, al final esto es lo que aprendí, o esto lo heredé, o esto, y cuando ya me enteré de que hasta elegimos nuestra familia antes de nacer, dije, ok, es que ni siquiera los puedo culpar, porque son la herramienta que yo necesito para mi desarrollo, porque lo elegí así. Entonces ya empiezas a cambiar, o sea, yo creo que el despertar espiritual va muy de la mano de darte cuenta de que nadie es responsable de absolutamente nada más que tú mismo. Literalmente más que tú mismo. No hay nadie que te haga nada ni nadie que te pueda hacer nada, sino que tú eres completamente responsable de cómo decides percibirte y percibir cada cosa que te pasa. O sea, eso ya es un cambio de perspectiva hacia todo. Entonces, seguido a eso, empecé a tener una crisis existencial, como que yo decía, pero qué, pero ¿por qué tenemos hambre? Pero el hambre existe, pero ¿qué es la comida? Pero ¿cómo nos debemos alimentar? O sea, ¿cuál es nuestra función? Como que ya empecé a hacerme muchísimas preguntas súper profundas de estar todo el día realmente en casa, ¿no? De haber vivido ese parón. Y a día de hoy también entiendo, ok, necesité ese parón o ese parón ha sido un medio para hacerme preguntas súper profundas, súper existenciales, que quizás si hubiera sido con ese estilo de vida tan acelerado que tenía, pero que me gustaba y me hacía sentir orgullosa de mí misma, no hubiera llegado a ese tipo de preguntas. Entonces, aunque lo pasara mal en sentido de que no me gustaba ver a mi abuela mal, no me gustaba tener el dolor de espalda, no me gustaba no tener movilidad, no poder entrenar, no me gustaba todo eso, evidentemente, pero dentro de lo que cabe, eso fue completamente necesario para yo valorarme a mí como persona. Fue también una lección de, ok, ¿quién eres tú cuando no puedes realizar cosas, cuando tienes que estar en la quietud, cuando tienes que estar en el silencio, cuando en mi caso, por ejemplo, mi pareja no paraba de evolucionar, no paraba de contarme lo genial que eran sus días, lo bien que se sentía, el dinero que estaba logrando hacer con su trabajo, que cada día se hacía mejor, que las personas le agradecían su presencia, o sea, no paraba de hablarme de lo orgulloso que estaba de sí mismo, de su avance y de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿quién eres tú cuando tú no puedes avanzar como te gustaría y tienes a tu lado personas que avanzan el doble? O sea, yo empecé a darme cuenta de tantas cosas, me salieron tantas sombras, o sea, tomé tanta conciencia de quién yo era cuando no podía hacer lo que me gustaba, que es tremendo. Entonces, detrás de cada cosa que te pasa hay un porqué, hay un aprendizaje, hay una evolución, no es casualidad. Entonces, claro, surgieron muchísimas preguntas profundas, entonces de repente me di cuenta de cuán manipulados estamos todos a través de la comida, a través de la información, a través de nuestras creencias, y cuando yo me di cuenta de que todo es una película que tú te has creído, o sea, que hasta quien tú eres es un personaje que aprendiste a ser, que te habituaste a ser y que muchas veces te aferras a quién es, que dije yo, pero ¿quién soy yo en realidad? ¿Soy yo o soy el resultado de lo que me ha rodeado, o sea, de lo que yo me he creído desde chiquitita? De lo que me han dicho que soy. O sea, me empecé a hacer muchísimas preguntas y dije, ¿y si hubiera nacido en otra familia, mis creencias hubieran sido diferentes? Si me hubieran enseñado otros hábitos, todo sería diferente. Entonces, según dónde estoy o qué he percibido, qué información he recibido, soy de una manera o de otra. Entonces, si yo soy el resultado de la información que me llega y de lo que yo acepto que es mío, voy a crear. Entonces dije, ok, realmente podemos elegir quiénes queremos ser. Realmente todos nuestros miedos no son reales, porque son literalmente películas que te has creído. Porque si por ejemplo,
yo qué sé, es que hay otra persona que realiza lo que a ti te da miedo y para esa persona es normal. O sea, hay cosas que para ti son normales que a otra persona le resulta. O sea, es muy relativo. Todo es relativo y ese creo que es el regalo más grande que nos ha dado la vida o Dios o llámalo como quieras, que es la relatividad. O sea, no hay verdad absoluta. Simplemente según lo que es normal para tu entorno donde creciste, va a ser normal para ti. Pero es que no es normal algo, o sea, no es lo mismo, o sea, la normalidad no es igual en otro lugar, o sea, en España que en Alemania, o sea, igual hay otras normalidades que en China, que en lo que sea, o sea, es que literalmente no hay verdad absoluta. Si vas a diferentes sitios, habrán diferentes verdades, pero realmente no hay ninguna verdad que pertenezca a ningún sitio, realmente es la verdad que tú te quieras creer, ¿no? Lo que pasa es que te vas a sentir limitado en base a la importancia que le das a lo que otros puedan llegar a pensar de ti, es decir, de cuánto te aferraste a ese personaje que tú te has creído. Cuando tú dejas de aferrarte a cualquier cosa, realmente lo que tienes es libertad, ¿no? Entonces yo empecé con esas filosofadas, ¿no? Como que dije, pero ¿quién soy yo realmente? ¿Pero hasta qué punto yo me puedo crear? ¿Hasta qué punto yo puedo modificar todo lo que me limita? O sea, y fue como un ok, una toma de conciencia de cuidado lo que eliges, cuidado lo que escuchas, cuidado lo que comes. Me di cuenta de que realmente desde pequeño hay un, bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero fue como una toma de conciencia más profunda todavía. Es como el veneno que hay en el alimento, el veneno que hay en lo que escuchas, el cómo contaminan tus pensamientos de forma subconsciente, de cuántas maneras hay para de forma inconsciente manipularnos. Entonces, como realmente no te aferres a la verdad de nadie ni a la información de nadie, porque tú no estás ahí. Bueno, realmente tú estás en todo, estamos en todo. Esa es otra filosofía, es como creer en el todo y en la nada, como que eres todo y no eres nada. Y como no eres nada, lo puedes ser todo. O sea, como no eres nada, como no hay verdad absoluta, realmente tú tienes libre albedrío, tienes elección. O sea, no sé si me explico. Pero bueno, básicamente fue como un montón de preguntas y cosas internas que me empezaron a surgir. En base a esas cosas yo empecé a tomar decisiones y me dio muchísimo la curiosidad de hasta qué punto yo podría llegar a conectar con mi abuela fallecida, porque claro, como yo veía a Raquel Sáez, la medium, que al final ser medium es poder contactar desde este plano terrenal con el plano espiritual y ver a personas fallecidas o contactar con personas fallecidas, ¿no? Ya sea de forma física, como es en el caso de Raquel Sáez, o de forma psíquica, mental, que no lo veas realmente en persona, pero en tu mente sí lo puedes ver y percibir y escuchar y recibir información y muchísimas cosas. Entonces yo dije, ok, ¿hasta qué punto yo puedo llegar a desarrollar eso? Porque es algo que siempre desde pequeña me ha llamado la atención. Yo siempre he sentido energía, siempre he sido muy emocional, siempre he sido muy sensible y siempre he creído en que había algo más. O sea, yo he vivido siempre muy como filosofando, como preguntándome cosas, como sintiendo mucho, empatizando mucho, o sea, me meto mucho sentimentalmente en personas, en lugares, en no que me apegue a ellos, sino que siento como una conexión genuina, ¿no? Es como decir, siento que conecto con todo lo que me rodea, como que me hace sentir vivo, conectar, o sea, es como una presencia total, vamos a decirlo de una manera, ¿no? O como, sí, como una fusión hacia lo que me rodea. Siento que conecto muy, muy fácil. Siento que siento las cosas de otra manera y así sienten muchas personas. No es que sea solamente yo, es que le pasa a muchísimas personas y si estás en este vídeo quizás hasta te pasa a ti, que dices tú, oye, soy muy sensible a todas las cosas. Como que siento hasta admiración por, yo qué sé, una farola. Yo qué sé, como que miras las cosas con mucho cariño, no sé. Yo siento como ese cariño en todo lo que me rodea. Pero bueno, no voy a dar más énfasis en esto. Ahora me he perdido. Sí, pasó eso, que... Ah, claro. Vale, que yo me pregunté hasta qué punto yo podría llegar a desarrollar cosas así porque me llamaba muchísimo. Digo, oye, esto tiene que ser una manera que, o sea, algo que nosotros podamos desarrollar y algo con lo que yo podría llegar a aportar en el mundo. Porque yo tengo claro
que hay algo que yo, bueno, o sea, que hay algo, no es que yo quiera, es que siento que hay algo que yo quiero realizar y que quiero compartir con el mundo y que quiero, y que va a ser algo que aporta mucho, o sea, es como una sensación de que hay algo más, ¿no? Y eso se lo decía a mi pareja cuando yo estaba en este parón que no podía hacer nada. Le dije, es que tiene que haber algo más de lo terrenal que yo pueda realizar. Yo siento que hay algo más de lo que yo sé o lo que yo creo. Y en base a eso, pues al final decidí pues meterme más en el mundo de las energías, de tratar de contactar con mi abuela que no ha salido, o sea, no he llegado a verla de forma presencial o lo que sea, lo que sí hacía era sentirla muy cerca. em, Era como la certeza que ella está conmigo. Y yo lo que hacía entonces era pedirle a la vida que me guiara, que me ayudara. O sea, llegó un momento donde yo dije, ya no sé por dónde tirar, no sé cómo hacerlo y por primera vez en mi vida dije en alto, Dios, por favor, mándame un camino, mándame una manera. Y ahí empezó a salirme el tarot en YouTube, todo, absolutamente todo lo que me salía en el tarot de YouTube, lo que yo elegía, se cumplía. Bueno, todo no, pero vamos a decir que un 95% se cumplía. Fue mi guía totalmente el tarot, porque tenía más fe en lo que me decía el tarot que en mí misma en ese momento, de lo perdida que me sentía, de lo confundida que me sentía, de que no entendía de por qué yo estaba tan limitada, ¿no? Entonces como que me aferré en el tarot a cierta manera por todas las cosas que me decían, porque me hablaban de esto, me hablaban, es que es increíble, me hablaban de igual ciertos cambios que iban a haber en cierto periodo de tiempo y yo decía, es que ni en broma, ni en broma, y se dio, todo lo que estaba empezando a pedir se estaba empezando a dar. Y era una locura. Y yo se lo decía a mi pareja. Es que yo se lo decía, le decía, es que mira, esto está pasando. Mira, esto me lo dijeron y está ocurriendo. Esto ya ha pasado. O sea, una de sincronicidades, horas, situaciones, manifestaciones. O sea, era una locura todo lo que empezó a darse, ¿no? Y en base a eso, de seguir el tarot, de ver sincronicidades, de confiar en mí, de sentir que había algo más, de hacer todo ese proceso de análisis interno, fueron surgiendo cosas y llegó un punto de inflexión en diciembre de 2024 donde yo dije, mi vida va a volver a despegar. O sea, ahora es que va a ser el inicio a algo. O sea, ahora algo, mi vida va a volver a retomar. Y poco después empezamos a alquilar la casa de mi abuela, que es donde yo vivía. Entonces yo me tenía que ir y me vine aquí a Alemania. Alemania siempre es mi lugar de refugio o de vitamina, ¿no? Como digo yo, aquí mi alma se siente súper en paz y súper bien. La cosa fue que después de eso todo se fue dando y yo dije, ok, quiero meterme en un curso para aprender mediumnidad. Se me dio un curso de mediumnidad. ¿Qué pasa? Necesitaba un espacio donde yo pudiera estar sola, que no fuera con mis padres, básicamente, bueno, Alemania, porque hacía mucho frío y yo lo paso muy mal con el frío en diciembre, ¿no? Y en casa de mi madre, más que nada porque tiene perros, mucho ruido, mucho movimiento, entonces ahí yo no me sentía tranquila como para poder desarrollar cualquier habilidad espiritual, psíquica o lo que sea. Entonces como que yo dije, ok, siento que necesito un espacio. Se dio la casualidad de que la madre de mi pareja se iba un mes a Cuba en enero y que coincidía con cuando yo volvía de Alemania. Y boom, ya tuve un mes, un lugar tranquilo donde estar con mi pareja para poder desarrollar más esa parte espiritual, para poder meditar, para poder hacer mis estiramientos. Se me dio para empezar con la acupuntura que me ayudó en la lumbar muchísimo y en base a eso empecé a desarrollar. Em, Después quise realizar sesiones de Kundalini. Más tarde, y esto no hace mucho, bueno, voy a ir por partes. La parte fue estar el mes viviendo con mi pareja. Después de eso, mi pareja se quiso mudar, él realmente para sí mismo. Se cogió una casa. Cuando la madre volvió, pues me mudé a la casa de mi pareja. Bueno, o sea, nos fuimos juntos a la casa que él había elegido. Estuvimos una temporada y ahí sí que fuimos de vuelta a casa de mi madre por X o por Y. Entonces, claro, yo tuve ese espacio para poder desarrollar lo que yo había pedido. Y la sorpresa fue que ahí fue cuando, mediante meditaciones y poner en práctica todo lo que me decía el curso,
empezaron a pasar cosas, empezaba a moverse mi cuerpo solo, empezaba yo a percibir más, a ver más, o sea, una cosa tremenda, o sea, empezaba a recibir ya información y cosas y demás. Y junto a eso fue que quería realmente en diciembre realizar un curso de Kundalini, no se me dio. Y se me dio hace no tanto, es que con las fechas estoy un poco perdida, pero hará 2 meses o algo así que tuve mi primera sesión de Kundalini, que quise ir, no, realmente quería hacer la formación, pero al final no se dio, así que fui a una sesión y ahí sentí lo que es como la sanación por dentro en tu cuerpo, o sea, que hay una energía que recorre tu cuerpo, que te toca puntos que sabes que tienes reprimidos, que los sientes muy presentes y tu cuerpo, sin la persona tocarte y sin tú decidirlo, empieza a moverse porque reacciona a todas esas cosas, traumas, situaciones reprimidas en tu cuerpo. Entonces empiezas a liberar de forma interna. Y en esa primera sesión no pasó demasiado, pero en la segunda sesión de Kundalini sí fue que mi cuerpo empezó a moverse una pasada. Lloré, sentí a mi abuela. Fue una pasada, sentí a mi abuela ahí conmigo abrazándome. O sea, las sensaciones que yo tuve ahí, tan reales, tan presentes, era una locura. Y lo que pasó en esa sesión fue que al final yo empecé a como autosanarme, como hacerme, bueno, autosanarme quiero decir, a que mis manos empezaran a moverse y a hacer señales, símbolos, lo que sea, cosas, movimientos que yo no decidía, pero que se sentía, no sé ni cómo explicarlo, se sentía tan bonito, tan genuino, era como total presencia, total conexión a lo que diría yo cielo-tierra. Era como, vale, hay algo superior a mí que está guiando mis manos, yo no sé lo que estoy haciendo, pero se siente genial. O sea, me siento como en casa, me siento como si yo toda la vida hubiera sabido hacer esto, porque yo no lo aprendí, pero estaba haciendo de repente movimientos perfectos que movían energía o movidos por energía. No sé todavía muy bien cómo explicarlo. Para mi sorpresa, al día siguiente, en mi casa, pues mediante música, me di cuenta que se me volvía a activar lo mismo. O sea, que yo misma me podía mover la energía, que yo hacía, vamos a poner que algo así, un movimiento así, y de hacer yo así, pues el pecho reaccionaba a la energía que movía mi mano. No sé cómo explicarlo, lo hago más o menos para que se entienda. Entonces dije yo, uy, o sea, yo estoy haciendo lo que los facilitadores estaban haciendo conmigo en la sesión, ¿no? Y digo, oye, ¿qué es esto? Le escribí, le dije, oye, estoy en mi casa y me está pasando esto. Y me dice, oye, qué guay, o sea, se te ha activado la Kundalini, es decir, has reconectado con tu energía vital. Kundalini al final es tu energía vital. Y de la mano de eso, pues al final también coincidí con el concepto de LNT, que es sanación energética también para las patologías, para las hernias que tengo, para diferentes enfermedades que te trabajan tanto, o sea, que te trabajan realmente más bien en el cuerpo espiritual, emocional, etcétera, ¿no? Entonces realmente te trabajan, te sanan desde una capa que tú conscientemente no ves. Entonces, es que tampoco quiero explicar demasiado lo que es el NT, lo podéis buscar, lo que es Kundalini lo podéis buscar, pero todo viene a ser de sanaciones porque al final todas las patologías, enfermedades y cosas vienen de emociones reprimidas y esas emociones reprimidas se te quedan en el cuerpo, no solo el cuerpo físico, sino realmente el aura, ¿no? Como el cuerpo espiritual, emocional y demás, y tú conscientemente ahí no llegas de cierta manera, lo puedes trabajar, tu cuerpo sabe sanarlo, pero si tu mente no se lo permite y va en contra de lo que tu cuerpo sabe, lo que tu espíritu sabe, no vas a saber hacerlo, pero tú sabes autosanar, tú sabes mover energías, tú sabes contactar con fallecidos, o sea, realmente tú tienes toda esa habilidad porque tú eres todo eso, tú eres energía, tú, o sea, somos una conciencia. Literalmente cuando yo me di cuenta de que somos una conciencia, después investigando y hablando y abriéndome a todo este mundo más espiritual, ¿no? De nuestra fuente, de dónde surgimos, surgimos de una conciencia que otros lo llaman Dios
o universo, es como una energía de la que todos nacemos, de la que todos somos pequeños fractales del mismo. Por lo tanto, como todos estamos unidos porque somos pequeños fractales de una conciencia superior, realmente ya sabemos todo, ya somos todo, ya podemos manifestar todo. Y cuando tú conectas con esa fuente, es que tú puedes realizar cosas que como ser humano nunca has aprendido, o sea, no lo sabes, como lo puede ser esa sanación. Cuando yo me realizo en mi kundalini o se lo hago a otra persona o hago yo una sanación a otra persona que estoy tratando a personas con dolores, con cosas así, yo conscientemente no hago nada, no sé hacer nada. Realmente lo que hago es permitir conectarme a una fuente, a esa fuente superior que guía todos mis movimientos, que me hace igual hablar un idioma, vamos a decir como en Kundalini, por ejemplo, el lenguaje de la luz, que yo no he aprendido, que simplemente me sale. O sea, de repente me salen palabras, voces, cosas que no elijo yo, sino que son guiados. ¿Por qué? Porque me conecto a la fuente. Y eso es una habilidad que todos tenemos porque somos lo mismo, somos exactamente lo mismo. Entonces, al final conlleva cierto desarrollo, cierta conciencia, ciertas cosas y guías para saber cómo hacerlo, ¿no? Como para permitir que pase. Y hay otras personas que simplemente se le conecta de forma natural, ¿no? Entonces, en mi caso no fue de forma natural, pero bueno, que a día de hoy estoy realizando sesiones de Kundalini, o sea, me aplico la Kundalini a mí, me la activo a mí, se lo hago a otras personas. También estoy con las terapias de LNT, más para las patologías, que al final es todo muy parecido. Aplicándome también la sanación de la LNT para mis lumbares, que ha sido una maravilla, o sea, una cosa súper tremenda. Estoy canalizando información con personas, es decir, me conecto con personas vía online que no conozco de nada, a lo que ellos me piden o a lo que nosotros practicamos, pues igual me llega información de lo que ellos me piden, ¿no? Si es sobre su trabajo, si es sobre el amor, sobre el dinero, si es familia, o simplemente practicamos a ver si me llega un mensaje para ellos. Entonces de repente a mí me llega información de otras personas o para otras personas. A veces también surge que aparece una persona fallecida, un familiar o algo que está ahí con ellos, que quieren dar un mensaje o cualquier cosa, y soy capaz, en cierta manera, ¿no? de conectar con ese fallecido. No porque yo conecte con el fallecido, sino porque el fallecido decide presentarse y me da a mí la información de manera psíquica. Entonces, claro, para mí es algo súper bonito, porque a mí esto me hace palpitar el corazón, porque es un llamado que siempre tuve y que he pasado por un montón de etapas en mi vida que no tienen nada que ver con lo que yo realmente conectaba. O sea, todas las etapas me han hecho ilusión, todas las etapas me han hecho crecer, todas las etapas han sido súper necesarias, pero lo que realmente me ha llamado la atención desde chiquitita, desde siempre, ha sido lo espiritual, la energía y lo emocional. He dicho, tiene que haber algo más de lo que yo sé. Era como, quiero expansión, quiero sabiduría, quiero saber qué más hay de lo que posiblemente como ser humano pueda concebir. Tiene que haber una conexión más allá, tiene que haber una posibilidad de ser un canal y de, no sé, cuál es la verdad detrás de nosotros, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y a día de hoy, pues, bueno, no voy a decir que sé cuál es el sentido de la vida, pero voy a decir que mi vida ha cobrado mucho sentido a través de todo lo que ha pasado y me siento eternamente agradecida. O sea, ese parón que tanto sufrí, que no entendí, fue realmente el despertar que yo necesité para conectar con lo que yo sentía que había dentro, pero no sabía qué era. Esa sensación que hicimos, hay algo, pero no sabes qué. Pues todo lo que había ocurrido ha sido perfecto para todo lo que he podido realizar hoy, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso ha sido mi despertar espiritual, ha sido mi experiencia, es el punto en el que me encuentro y, y para mí simplemente es como una locura el cómo el tarot me pudo guiar, de cómo puedo canalizar información, de cómo puedo mover energía, de cómo puedo soltar un lenguaje o sonidos que yo no decido, como
es increíble, es súper bonito, es súper genuino y el resultado de aplicar todo eso lo que ha hecho es hacerme sentirme más conectada conmigo y con otras personas. Es como volver a sentirme más viva, es como una cosa tremenda, pero también voy a resaltar que tanto del tema espiritual, al final todo es un equilibrio perfecto entre espíritu, mente y cuerpo. O sea, de cuidar las tres cosas. Eso está unido, eso es lo que somos, ¿no? Es lo que, al menos aquí en la Tierra, es lo que nos lleva a esa... com- uy, a estar completos, ¿no? Como esas tres áreas son los que nos completan, lo que nos forman. Entonces es cuidar las tres para que estemos bien, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Entonces para eso hay herramientas, hay autoconocimiento, hay responsabilidades, hay rutinas, hay hábitos y es simplemente alejarte de todo lo que sabes que no es sano, que no es bueno, que no te hace un bien y acercarte muchísimo más a todo lo que te hace evolucionar, te hace sentir bien y te hace adquirir una perspectiva constructiva, ¿no? O sea, pensamientos positivos, diálogo interior, fe, libros que te ayuden de cuando te sientas mal, pues tener ese círculo, esa persona, esa fuente de información o esos momentos contigo mismo, porque al final también una de las personas, bueno, el chico con el que me formé en la Kundalini lo dice, tú ya lo sabes todo, tu cuerpo ya lo sabe todo, realmente tú ya sabes, tú ya eres, solo tienes que escucharte, solo tienes que permitirte ser, solo tienes que ir para adentro, solo tienes que ir al origen. El problema es que hemos aprendido a hacer todo menos eso. O sea, hemos aprendido que todo es hacia afuera, que todo es, o sea, que todo lo que podemos hacer es como escuchar a otros, preguntar a otros, es como la inseguridad de confiar en nosotros mismos. Entonces todo lo que hemos aprendido es hacia afuera, es externo, no hemos aprendido a ir hacia adentro, a estar con nosotros, a escucharnos a nosotros, a cuidarnos, a mimarnos, a querernos, porque es que ya desde nacimiento ha sido así de depender de algo externo, ¿no? Que evidentemente es normal hasta cierto punto, pero claro, como no nos han enseñado bien, en cierta manera, ¿no? Como nos hemos habituado a una cosa, pues tenemos los resultados de esa cosa. Ahora, para poder sanar, conocernos, ir hacia adentro, estar en control, crear lo que queremos, sentirnos bien, o sea, sentirnos en paz, necesitamos estar con nosotros. Entonces, el aprendizaje o la lección más grande de esto es aprende a estar contigo, aprende a confiar en ti y no dudes en que hay algo que no puedas realizar. Es decir, puedes realizar todo lo que tú quieres, todo lo que tú creas, todo lo que tu verdad te dicte, todo lo que tu mente te plante, porque tu mente sabe, porque hay un yo superior tuyo que sabe. Entonces nada es casualidad, lo que tienes, con lo que vibras no es casualidad y al final sigue eso, tu llamado más grande que tienes dentro, lo que más te hace sentir en amor, aunque no creas en eso, porque yo también pensé que o dije, ¿cómo voy a desarrollar yo nada espiritual? ¿Cómo voy a contactar yo con un fallecido? ¿Cómo voy a mover yo energía? ¿Cómo yo voy a poder sanarme o sanar a otra persona? Y aquí estamos. Y aquí lo estamos realizando con toda la gratitud del mundo. Entonces, bueno, hasta aquí quería compartir mi experiencia, mi proceso, cómo ha sido. Y simplemente me parece súper bonito. Así que nada, espero que os haya aportado en algo. Os deseo un día increíble. Voy a dejar mi Instagram en la descripción y poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo.